Cuba se encuentra en caída libre. Yo soy Luche Negocios y el día de hoy vamos a estar analizando una noticia bastante crítica que está afectando a dos países y a uno más que nada beneficiándolo. El país afectado en este caso es Cuba, el país beneficiado es Estados Unidos y el país que se encuentra de por medio es Venezuela. Debido a estas intervenciones que ha realizado Estados Unidos desde que empezó este 2016, Donald Trump afirma que Cuba se encuentra ahorita mismo en una crisis debido a todo lo que ha venido pasando, ya que Cuba tenía mucha dependencia debido al petróleo que recurría de Venezuela. Debido a esas intervenciones de parte de Estados Unidos, eso se va a limitar. Por lo que Donald Trump, con sus palabras, dice que está lista para caer Cuba. Esto no es solo una noticia de política internacional, sino que eso tiene una repercusión económica para el resto del mundo, lo creas o no. Durante décadas, Cuba ha dependido del petróleo venezolano. Esta alianza comenzó con Hugo Chávez y se fue intensificando con Nicolás Maduro. Desde esas alianzas, Venezuela ha exportado grandes cantidades de petróleo hacia Cuba y en retribución a eso, Cuba le ha enviado muchísimos servicios médicos a Venezuela gracias a esta alianza que tuvieron, en el fortalecimiento de la medicina para Venezuela, para sus ciudadanos y en todo en general. Esa situación cambió drásticamente desde la intervención de Estados Unidos sobre Venezuela, ya que al tener cierto impacto o cierta decisión en Estados Unidos sobre Venezuela, pues directamente va a cortar lazos completos con países que no le conviene tener alianzas, como es el caso de Cuba, limitando toda esta exportación de petróleo hacia el país cubano. Pero exactamente qué significa esto para Cuba, de qué forma va a perjudicarlo o cuáles son las alternativas que debería tomar Cuba ante esta situación. Cuba recibe alrededor de un 70% de las importaciones del combustible, entre las cuales una de sus principales, si no que era la principal, Venezuela, donde importaba todo este petróleo, transformaba en combustible y funcionaba para todo el mundo. En este petróleo Cuba va a enfrentar cortes eléctricos extendidos, falta de combustible para transporte y producción, escasez de bienes básicos y ya una economía profundamente debilitada por años de sanciones. O en términos económicos, eso se traduce a una contracción de la economía, ya que no va a estar produciendo o moviendo ese dinero que realizaba con el petróleo dentro de su propio país. Y esto lo que va a causar es una caída en la inversión extranjera. Si ya de por sí contaba con muy poca, ahora directamente puede que no cuente con ninguna debido a todo lo que está sucediendo. Y eso lo que va a causar es más presión sobre el consumo interno dentro del país de Cuba. Como es de saber, Cuba no tiene una producción petrolera significativa propia, y ahorita que se encuentra sin Venezuela, las alternativas que tiene podrían ser Rusia o México, pero eso lo que va a hacer es que se van a disparar los precios del petróleo, o más específicamente el costo de energía en general. Esta falta de energía va a afectar directamente a diferentes sectores del país, como lo van a hacer el sector energético, la agricultura, el transporte, entre otros, lo cual se convierte en una caída libre, ya que directamente no va a haber un movimiento económico dentro del país si es que ese era una de sus principales fuentes. Imagínense que Coca-Cola tiene un único cliente, y ese cliente le realiza todas las compras a Coca-Cola y gracias a las compras de ese cliente es que Coca-Cola puede seguir produciendo. Pero de un día para otro ese cliente deja de comprar. Eso significa una caída libre en las inversiones o en la compra o en la economía directamente de Coca-Cola. Esto va a generar una insolvencia para Cuba, pero no solamente para Cuba, sino para aquellos comercios, aquellos países que tenían inversiones dentro de este país, por lo que con el tiempo se va a convertir en un efecto dominó, no repercutiendo directamente a esos países que invirtieron en Cuba, pero de igual forma va a aumentar el riesgo país de este país llamado Cuba. Sin embargo, Cuba no se quedó con los brazos cruzados, por lo que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, respondió a toda esa situación. Dijo que nadie va a dictar sobre su política y que ellos van a defender su soberanía, haciendo alusión a que no va a permitir ningún tipo de intervención de Estados Unidos dentro de esa isla, ya que aseguran que han tenido suficiente intervencionismo o sanciones por parte de este país como para permitir que ingresen directamente a tomar posesión sobre ellos. Toda esta situación va a traer cierto impacto dentro de países como Cuba y Venezuela, y directamente Estados Unidos, que es el principal actor sobre esto, ya que queramos o no, para Venezuela se va a abrir una inmensa oportunidad de inversión en cuanto al petróleo. Sin embargo, va a contar con muchos riesgos políticos, mucho riesgo país y diferentes restricciones y regulaciones por parte de Estados Unidos. Mientras que por parte de Cuba, toda esta situación lo que va a hacer es aumentar los precios, las importaciones, el transporte marítimo de todo su comercio. Lo creas o no, todo esto que ha venido sucediendo va a tener una repercusión en países de Latinoamérica, ya que todo este problema
de raíz por parte de Venezuela y de Estados Unidos, lo que va a hacer es reducir la inversión extranjera en países de Latinoamérica, ya que según afirmaciones del propio Estados Unidos, ha dicho que puede intervenir en diferentes países del continente americano, pero más específicamente en Latinoamérica, afirmando que si Colombia sigue dentro de estos pasos, puede intervenir en este país. Por lo que muy probablemente si se sigue viendo esa tendencia al intervencionismo de parte de Estados Unidos por Latinoamérica, es muy probable que la inversión hacia Latinoamérica disminuya drásticamente, por lo que no solamente se vería afectado a Venezuela, sino el resto de los países. Ahora te pregunto, ¿crees que Cuba va a encontrar nuevos aliados para suplir toda esta situación? Es de entender que países como China o Rusia son los principales aliados de ese país, sin embargo, no se ha visto una respuesta directa o un apoyo inmediato sobre toda esta situación, por lo que es muy probable que Cuba deba requerir a otro tipo de alianzas con países que puedan tener o le puedan extender esa mano a la situación que está abordando este país en esos momentos. ¿Crees tú que esta relación entre Estados Unidos y Venezuela va a repercutir globalmente a futuro? ¿O crees que se va a quedar solo hasta ahí? Déjame en los comentarios. Y esto fue todo por hoy. Gracias por quedarte hasta el final del video. Te invito a que te suscribas, le des like y comentes. Vamos a seguir al tanto toda esta situación entre Venezuela, entre Cuba, entre Estados Unidos y entre el resto del mundo en todo lo que pueda afectar económicamente a todo el globo terráqueo. Por lo que con tu apoyo me motivarías a seguir realizando todos esos videos y mantenerte informado sobre todo lo que venga sucediendo. Muchas gracias y adiós.